Muy buen día, mi nombre es Jesús Heriberto Delgado Valle, soy estudiante del Instituto Tecnológico Superior de Guasave y a continuación les voy a hablar del tema 5 que es ventiladores de la asignatura de máquinas de fluidos incompresibles impartida por nuestro profesor Malcolm Irving Villanueva, Portugal. Ok, primeramente vamos a definir lo que son los ventiladores, también llamados turbomáquinas hidráulicas. Bueno, pues un ventilador es una máquina rotativa que pone el aire o un gas en movimiento. Se puede definir también como turbomáquinas operativas hidráulicas en las que el fluido es gas. En general, la finalidad de un ventilador es el de aumentar lo que es la presión y la velocidad del gas. Los ventiladores se clasifican como máquinas hidráulicas por el hecho de que es despreciable la variación del volumen específico. Algunas de las características de los ventiladores generales es que es una turbomáquina que absorbe energía mecánica y restituye energía a un gas, comunicándole un incremento de presión tal que el flujo de la compresibilidad puede despreciarse. En este caso, en el cálculo y funcionamiento del ventilador, el gas se supone incompresible. Otra característica es que el ventilador es una máquina hidráulica, como se había mencionado, y el ventilador nunca se refrigera, por lo que al ser una compresión pequeña, el gas no se calienta. Los ventiladores se clasifican de la siguiente manera: según la presión total desarrollada. Tenemos los ventiladores de baja presión. Tienen una presión total desarrollada inferior a 10 milibares. Tenemos los ventiladores de media presión, que tienen una presión total desarrollada superior a 10 e inferior a 30 milibares. Y tenemos los ventiladores de alta presión, que es una presión total desarrollada superior a 30 e inferior a 100 milibares. En estos el efecto de compresibilidad ya se puede apreciar. Aquí se muestran unas imágenes de las diferentes clasificaciones. Y otra de las clasificaciones es según la dirección del flujo. Esta clasificación dice que estos ventiladores son aquellos en los cuales el flujo de aire sigue la dirección del eje del mismo. Se suele llamar helicoidales, pues el flujo a la salida tiene una trayectoria con esa forma. En línea general son aptos para mover grandes caudales o a bajas presiones con velocidades periféricas mediante altas. Son en general ruidosos. Tenemos lo que son los helicoidales, que son ventiladores aptos para mover grandes caudales de aire con baja presión. Estos son de bajo rendimiento, pero tienen la transferencia de energía en este caso la transferencia de energía se produce mayoritariamente en forma de presión dinámica. Tenemos los de tubo axial, por su construcción es apto para intercalar en conductos. Tenemos la binaxial, tenemos que son como diseños de palas airfoil, permite obtener presiones medias y altas con buenos rendimientos. Tenemos el centrifoil, que se trata de un ventilador con rotor centrífugo, pero de flujo axial, es decir, reúne las ventajas de lo que es el ventilador centrífugo y la facilidad de montaje de uno axial. Tenemos los ventiladores centrífugos. Estos son aquellos en los cuales el flujo de aire cambia de su dirección en un ángulo de 90 grados entre la entrada y salida. Tenemos diferentes clasificaciones, por ejemplo, las curvas hacia adelante, que es un rotor con palas curvadas hacia adelante, que es apto para caudales altos y bajas presiones. No es autolimitante de potencia. Aquí se puede observar una imagen de la dirección del flujo y la forma que tiene la curva con la que se caracteriza. En este caso son de palas radiales. El diseño le permite ser autolimpiante. La potencia aumenta de forma continua al aumentar el caudal. Aquí vemos que tiene en forma de palas, vaya. Aquí está la característica. Inclinadas hacia atrás. Son como igual que es de alto rendimiento y autolimitador de potencia. Puede girar a velocidades altas. El radial tip son una variación de los ventiladores radiales, pero con mayor rendimiento, aptos para trabajar con palas antidesgastantes. Muy bien. Como se mostró a continuación, existen varias clasificaciones de esos ventiladores. En este caso,
se va a mostrar información acerca de específicamente los ventiladores centrífugos, la cual fue el ventilador que se eligió para definirse completamente. En este caso también se va a mostrar, aparte de lo que es la información teórica, un problema en el cual, de acuerdo a diferentes características, se va a obtener lo que es el rendimiento hidráulico y la potencia de accionamiento que tienen estos ventiladores. Entonces vamos a iniciar a mostrar información acerca de información teórica de lo que son los ventiladores centrífugos. Los ventiladores centrífugos son los ventiladores en los que el aire es impulsado por una turbina o rodete que al aspirar por el centro y lo expulsa a través de sus álabes o palas, como se mostró ahorita a continuación las diferentes clasificaciones en cuanto a las álabes. Así pues, el aire entra al rodete de forma paralela a su eje y sale en dirección perpendicular al mismo, es decir, en una dirección de un radio. Las características de este tipo de ventilador, que es el centrífugo, dice que en los ventiladores centrífugos la trayectoria del fluido sigue la dirección del eje del rodete a la entrada y es perpendicular al mismo a la salida. Si el aire a la salida se recoge perimetralmente en una voluta, entonces se dice que el ventilador es de voluta. A continuación, pues les voy a mostrar lo que es los cálculos en los cuales se toma en cuenta lo que mencionaba esta teoría acerca de la dirección que obtiene el aire. Muy bien, vamos a mostrar lo que es el ejercicio. Entonces, el ejercicio dice: un ventilador centrífugo impulsa aire de la atmósfera a razón de 240 metros cúbicos sobre minuto a través de una salida rectangular de chapa cuyas dimensiones son 800 por 400 milímetros. El ventilador gira a 750 RPM, el diámetro de entrada del rodete de 500 milímetros y la salida de 800 milímetros. El aire entra radialmente en el rodete a 15 metros sobre segundo. Tiene un ángulo beta a la salida que es igual a 70 grados. Tiene un V2 de 100 milímetros. Y se dice que en la caja espiral se consigue un aumento de presión equivalente al 30% de altura de velocidad a la salida del rodete, el cual las pérdidas ascienden a un 25% de la misma altura de velocidad. Tiene una densidad del aire, se cuenta con una densidad del aire de 1.2 kilogramos sobre centímetro cúbicos. Tenemos un rendimiento volumétrico de 1, un rendimiento mecánico de 0.92. En este caso se desprecia el flujo del espesor de las álabes, desprecian las pérdidas en las embocaduras e incluyense las pérdidas desde la salida de rodete hasta la salida del ventilador en las pérdidas en la caja, en la caja espiral es mencionada como entre paréntesis. Entonces, lo que vamos a calcular aquí es el rendimiento hidráulico del ventilador, como inciso A, y como inciso B, lo que es la potencia de accionamiento. Es una característica, se muestra aquí lo que es el ventilador centrífugo. Bueno, iniciamos con lo que son los cálculos. Primeramente, identificamos los que son los datos que nos proporciona el problema. El problema nos dice que tenemos un caudal de 240 metros cúbicos sobre minuto, que esto es igual a 4 metros cúbicos sobre segundo. Tenemos un número de revoluciones por minuto, tenemos que son 750 RPM, tenemos un diámetro de entrada de 500 milímetros, que es igual a 0.5 metros, tenemos un diámetro de salida de 0.8 metros, un rendimiento mecánico de 0.92, un rendimiento volumétrico de 1, y para la entrada radial tenemos una velocidad de 15 metros sobre segundo, un ángulo beta a la salida de 70 grados, un V2 de 100 milímetros y tenemos como dato también que la densidad es de 1.2 kilogramos sobre centímetro cúbico. Para este tipo de problemas, primeramente, para identificar lo que es la dirección que va a tener el aire, se deben de dibujar los triángulos de velocidades. Aquí la característica es que es necesario dibujar un triángulo para la entrada y para la salida. En este caso, la nomenclatura o la simbología que se muestra como, por ejemplo, W1, que es velocidad relativa 1, o W2, hace referencia a lo que son el 1 a la entrada y el 2 a la salida.
Muy bien, esos cálculos son previos para poder calcular lo que es el rendimiento hidráulico y la potencia de accionamiento. En base a lo que tenemos las figuras de los triángulos de velocidad, primeramente calculamos lo que es la velocidad tangencial o la velocidad periférica simbolizada como U2, como les mencionaba, en este caso como es la velocidad tangencial o periférica a la salida, se pone lo que es oval, lo que es el número 2. Entonces tenemos una fórmula la cual nos dice que es igual al pi por el diámetro de igual manera de salida, porque tenemos el 2, por el número de revoluciones por minuto entre 60. Entonces aquí sustituimos porque son datos que ya tenemos. Pi, tenemos lo que es el diámetro de salida de 0.8 y las revoluciones por minuto de 750. Realizamos lo que es el cálculo y nos da un valor de 31.41 metros sobre segundo. De ahí mismo pasamos a calcular la componente meridional de la velocidad absoluta, en este caso de la salida, porque tenemos el número 2, pero primeramente de la fórmula, en este caso despejamos la componente meridional de la fórmula del caudal. Esta fórmula nada más la pusimos la utilizamos para despejar lo que es la componente meridional a la salida, lo cual es igual al caudal, que ya estaba aquí, ya fue dado por el problema. Tenemos pi por el diámetro de salida por el V2, los cuales de igual manera son datos con los que ya contamos. Aquí se realizó lo que es la conversión de 100 milímetros, es 0.1 metro. Realizamos el cálculo, o sea que es 15.917 metros sobre segundo. De ahí mismo pasamos a calcular el ángulo beta a la salida, el cual el ángulo beta es el ángulo que forma lo que es la velocidad relativa y la velocidad tangencial. En este caso tenemos tangente de beta a la salida, que es igual a la componente meridional a la salida por la velocidad relativa a la salida, o W2U. En este caso despejamos, aquí se utilizó esta fórmula para despejar y encontrar lo que es la velocidad relativa a la salida o velocidad. De igual manera aquí pues pasamos a sustituir datos que ya teníamos de acá del problema, que es, tenemos la componente meridional a la salida, que fue calculada aquí, y el ángulo beta a la salida, que fue proporcionado por el problema, lo sustituimos aquí, y realizamos el cálculo, ya que es 5.7935